distancia entre dos puntos. Bueno, entonces resolvimos ahí el ejemplo que teníamos en la diapositiva anterior, con estos valores, y también resolvimos el ejemplo de la distancia entre M y N. Entonces habíamos quedado de que ustedes iban a calcular la distancia entre M y O y la distancia entre N y P. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a hacer uno de estos y luego vamos a pasar a ver el punto medio. Entonces tenemos M y O, ¿sí? Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada. Entonces tenemos X2, ¿verdad? Entonces, recuerden de que estamos tomando entonces como punto número 2 a O y como punto número 1 a M. Entonces X2 sería menos 5. El menos de la fórmula y ahora tenemos X1. El X1 sería 3. Cerramos paréntesis y al cuadrado. Más, ahora Y2 sería menos 3. Menos 3 menos y Y1 sería 5. Ok. Entonces, aquí el cálculo. Y decimos, bueno, menos 5 menos 3 es una suma. Nos va a quedar menos 8. Y menos 8 al cuadrado. Más, en el siguiente caso también tenemos menos 3 menos 5. Nos va a quedar también menos 8. Menos 8 al cuadrado. Entonces la distancia es igual. Resolvemos ahí esas potencias, ¿verdad? Decimos 8 al cuadrado es 64. En este caso, pues ambos nos van a dar 64. Entonces vamos a tener 64 más 64. Ahora tenemos que hacer esa suma. Y 64 más 64, pues nos va a dar 128. Entonces tendríamos que la distancia es raíz cuadrada de 128. Que si lo expresáramos en forma de radical, la raíz cuadrada de 128 sería 8 por la raíz de 2. ¿Sí? Si no, pues se puede hacer con uso de la calculadora, ¿verdad? Se puede determinar la raíz cuadrada entonces de 128 y lo expresamos en número decimal. Que sería entonces 11.31. Muchas gracias. 11.30. Y ahí estaría. Entonces, ese es el proceso, lo que se hace para calcular la distancia entre dos puntos. Recuerden entonces que la definición de la distancia se refiere a la longitud que nosotros mediríamos con una regla entre los dos puntos en el plano cartesiano. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, pregunto si hay dudas en cuanto al cálculo de la distancia y si no, pues pasamos a ver entonces el siguiente. No, profe. Ok. Entonces, si vamos a avanzar al siguiente. Y entonces ahora vamos a hablar acerca del punto medio. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos un plano cartesiano, ¿verdad? Hay dos puntos, el punto A y el punto B. Y entonces, ¿cuánto estamos hablando de un punto medio? Dice la definición. Dado un segmento AB, es decir, entre dos puntos de coordenadas A, que es el primer punto, por eso tiene coordenadas X1 y Y1. Y B, que es el segundo punto, entonces por eso tiene coordenadas X2 y Y2. El punto medio de este segmento tiene por coordenadas, y dice M, que esta es la letra que lo va a simbolizar, entonces X1 más X2 dividido 2, coma Y1 más Y2 dividido 2.
Si se dan cuenta, la expresión que nos va a poner el punto medio, lo que nos va a dar es una coordenada, ¿sí? No nos va a dar un valor como en la distancia, sino que vamos a obtener nosotros una coordenada. Entre otras palabras, podemos decir, como lo dice el nombre, ¿verdad? Punto medio es un punto que se encuentra a la mitad del segmento que se forma entre esos dos puntos, ¿verdad? Bueno, entonces me indican si ya lo copiaron, por favor, para poder avanzar. Ya, profe. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, vamos a avanzar ahí. Entonces, miren, tenemos los mismos puntos. Entonces, vamos a encontrar el punto medio primero entre M y P. ¿Sí? Vamos a encontrar un punto medio entre M y P. Entonces, el símbolo siempre se mantiene. M. ¿Sí? Abrimos ahí el paréntesis. Entonces, recuerden, entonces estamos tomando a M como el punto 1 y a P como el punto 2. Entonces, ¿qué dice la expresión? X1 más X2. Entonces, X1 es 3. Más X2 es 7. Y aquí copiamos el 2. ¿Sí? Coma. Ahora dice Y1 más Y2. Y1 es 5. Y Y2 es 9. Dividido 2. Ok. Entonces, siguiendo ahí, vamos a tener entonces que el punto medio es 3 más 7, 10. ¿Verdad? Y 10 dividido 2, pues nos va a dar 5. Y en el otro caso tenemos 5 más 9, que es 14. Y 14 dividido 2 es 7. De tal manera que entonces el punto medio entre M y P es 5,7. Aquí se establece la mitad entre el segmento M y P. Bueno, calculemos ahora el punto medio entre N y O. Entonces, el punto medio es... Bueno, entonces, en este caso, siempre es importante que ustedes marquen quién va a ser su punto 1 y quién va a ser su punto 2. Entonces, el punto 1 dice N, ¿verdad? Entonces, X1 más X2. X1 es menos 4. Menos 4 más X2, que es menos 5. Dividido 2, coma. Ahora, Y1 más Y2. Y1 es 6. Más Y2 es menos 3. Dividido 2. Bueno. En cuanto a esos dobles signos que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, como los signos son diferentes, entonces ahí me va a quedar un signo negativo. De tal manera que entonces tengo menos 4 menos 5.
Entonces, el punto medio, ahí sería. Menos 4 menos 5 es una suma. Nos va a quedar menos 9. Voy a copiar ahí el 2. Menos. ¿Cómo? Aquí nos va a quedar menos, entonces una recta. Ahora 6 menos 3 es 3 menos. Ok. En este caso, puedo optar por dejarlo así, expresado como fracción, o bien escribirlo como punto decimal, ¿verdad? Si lo escribiera como punto decimal, entonces me quedaría 9 menos, y 9 dividido 2 es 4.5, entonces menos 4.5, coma, y 3 dividido 2 es 1.5. Este sería el punto medio entre menos 9 medios y 3. Ok. Bueno, entonces ahora para practicar, quiero que ustedes calculen entonces el punto medio entre O y P, siendo O el punto 1 y P el punto 2. Trabajen por favor y me escriben entonces la respuesta en el chat. Acá en la hoja tenemos 10 pares de puntos, ¿verdad? En total aquí hay 20 operaciones. Dice, encuentre la distancia y el punto medio entre los puntos que se indican a continuación. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Ojo. Vamos a trabajar de la 1 a la 5, distancia. De la 1 a la 5 vamos a trabajar distancia y de las 6 a las 10 vamos a trabajar punto medio. Entonces en total solo van a haber 10 operaciones, ¿sí? Repito, de la 1 a la 5 distancia y de las 6 a las 10 punto medio. Entonces van a hacer 5 cálculos de distancia y 5 cálculos de punto medio. Muy bien. Entonces, la manera de practicar, entonces por favor, quiero que ustedes determinen la distancia en el primer ejercicio y vamos a corroborar ahí su respuesta. Entonces calculen la distancia y por favor en el primer inciso me envían su respuesta para poder comprobar dichos resultados. Interesante porque las respuestas que me enviaron están diferentes, entonces vamos a ver. Entonces tenemos ahí raíz cuadrada y entonces en el segundo punto x tiene 1 menos y x1 en el primer punto sería menos 3 más. Ahora tenemos y2 en el segundo punto es 1 menos y y1 en el primer punto es menos 2. Recuerden de que estos signos iguales pues nos van a dar un signo positivo. Entonces al final pues voy a hacer una suma allí en esas operaciones. Entonces digo acá, este se convierte en positivo y entonces 1 más 3 es 4. Tendría 4 al cuadrado. Más, y aquí tengo 1 más 2, que sería entonces 3, y 3 tengo 3 al cuadrado. Se resuelven entonces ahí esas potencias y tendría 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Entonces hacemos la suma, 16 más 9 es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, entonces la respuesta ahí de la número 1 es la distancia igual a 5. Bueno, ahí pues estamos llevando, chicos, al límite de nuestro tiempo, ¿verdad? Recuerden entonces de que de la número 1 a la 5 ustedes van a calcular distancia y de las 6 a las 10 van a calcular el punto medio. Ojo ahí con ese cambio, ¿verdad? Si ustedes ya habían iniciado y ya estaban calculando ambos, entonces ya en lo que les haga falta ya solamente como se les estoy indicando, ¿verdad? Entonces, sí les deseo entonces que tengan un excelente día.